Ya se han retirado dos estudiantes. El último tema, ¿siguen viendo mi pantalla? Sí, se ve, doctor. Ya, muchas gracias. El último tema tiene que ver con, yo diría que el más, bueno, todos son significativos, pero este en lo personal pasa a ser un elemento central para conseguir los dos anteriores, que tiene que ver con envejecer exitosamente y además evitar las caídas. Y está relacionado obviamente con el ejercicio en las personas mayores. Este es un poco más largo, no son el número de diapositivas, sino que vamos a ver menos, pero igual es un poco más largo que los anteriores. Tenemos un poquito más de una hora, pero vamos a usarla. En ese ámbito no voy a ver otros artículos como lo hice en los otros dos temas, sino que vamos a pasar directamente a la temática sobre ejercicio en el adulto mayor. Y ahí tiene obviamente un sentido absolutamente relevante, porque todo lo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la vida, la vida en el fondo es movimiento. Cuando la vida termina, una expresión de aquello es que no hay movimiento de nada, de ningún sistema, no hay manifestación, ¿no es cierto?, ni de respiración, ni de, ¿no es cierto?, signos cardiovasculares, ni de actividad cerebral. Y por tanto, hay una situación de inerte. Y todo lo que tenga que ver, ¿no es cierto?, con movimiento, el movimiento se transforma finalmente en desplazamiento. Y el desplazamiento en su conjunto se expresa a su vez en el cuerpo, y el cuerpo lo mueve los músculos. Y los músculos a su vez están asociados a el sistema nervioso central y periférico, está asociado a las percepciones, está asociado a demandas energéticas, está asociado a efectos ¿no es cierto?, de estas demandas ¿no es cierto?, y consumo de energía, y por tanto entonces requiere y exige al sistema respiratorio, al sistema cardiovascular, al sistema, impacta sobre el sistema óseo, impacta también sobre las articulaciones desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de aquellas articulaciones que son sinoviales y que requiere, en cierto, nutrirse el cartílago, el movimiento lo favorece. Está en el ámbito de las emociones, está en el ámbito de la percepción, ¿no es cierto?, y el ámbito de la psiquis. Está también en el ámbito social. El movimiento muchas veces y el ejercicio se transforma en ámbitos sociales. Y todo eso se asocia, por cierto, a elementos de reserva de la función de las personas. Mientras mejor desempeño, no estamos hablando de competitividad de alto rendimiento, estamos hablando de nivel apropiado de mantener una buena condición física, pero no de ¿no es cierto?, competitividad deportiva.
Si lo hace, bien, pero no se requiere aquello. Lo que importa es que la persona tenga una buena reserva funcional física. Y idealmente, y asociado a aquello, una buena reserva cognitiva que impacte en el ámbito de reserva social, redes. Por tanto, para que nosotros tengamos, ¿no es cierto?, este envejecimiento saludable, exitoso, necesariamente tenemos que tener estos componentes de ser cierto, tener un grado de resiliencia en el sentido de que hay tanta tentación de no hacer nada y estar cómodo, de tener el mejor auto y no caminar, de ver las mejores películas y acostado, de todo eso, ¿no es cierto?, estar cómodo, ¿no? La comodidad. Por tanto, tenemos que ser resilientes a aquello. La actividad física involucra, ¿no es cierto?, todos estos conectores del ámbito que ya les comentaba, de los sistemas asociados, de las redes que involucra, el ámbito, ¿no es cierto?, de la red cercana que uno dispone, y por cierto, ¿no es cierto?, que ayuda en el ámbito, ¿no es cierto?, que evita, ayuda en la parte económica porque evita enfermar. Personas, ¿no es cierto?, que tempranamente se empiezan a enfermar producto de inactividad física o sedentarismo asociado, ¿cierto?, a aquello, por cierto, entonces genera una carga extra a su ¿no es cierto?, economía, pero también compromete las arcas de la comunidad, de la sociedad en la cual viva. De manera que para que nosotros podamos entender el por qué envejecemos y es necesario hacer ejercicio, tenemos que entender que nosotros, a través de nuestra existencia, logramos un desempeño funcional, una funcionalidad. Y eso, a contar de una existencia, la edad. Si esa edad, ¿no es cierto?, nosotros la dividimos, y esa existencia la dividimos en 3 grandes etapas de la vida temprana, la vida adulta y la vida adulta mayor. Cada una se subdivide, ¿no es cierto?, en la vida temprana, en crecimiento y desarrollo. La vida adulta en mantener lo más alto posible las funciones adquiridas. Y la vida adulta mayor, mantener la autonomía, la independencia y prevenir la discapacidad y dependencia. Y por cierto, la dependencia es un elemento que nos acompaña durante toda la vida, como elemento que está ahí amenazando, aun cuando somos niños somos dependientes, y idealmente cuando seamos adultos, mayores y bien avanzados, ojalá no lleguemos a ser dependientes, pero siempre ese componente está la amenaza. Yo puedo vivir la vida de esa forma, de esa curva que aparece con cierto color verde, claro, color esmeralda, o la puedo vivir de esta forma, de color rojo, en donde en mi primera fase de la vida temprana, desarrollo mis reservas funcionales de todo tipo, entre ellas la física. Si tengo buenas reservas funcionales, pues bien, mantendré buenas condiciones para enfrentar cuando en mi periodo, producto de la edad, empiece a decaer mis condiciones en general. Y eso es una realidad que no podemos, ¿no es cierto?, negarla. Si tengo pocas reservas, pues bien, esas reservas se me agotarán más temprano que el otro y por cierto caeré en estado de dependencia. Y ese estado de dependencia se va a transformar, ¿no es cierto?, en que la persona va a perder muchos años y además ya lo que hemos conversado, ¿no es cierto?, condiciones de calidad de vida. Pero por sobre todo,
va a diferenciarse entre uno y otro en el rango de desempeño funcional, físico y cognitivo, porque ambos están de la mano, pero en el caso de la actividad física, el rendimiento físico es, o la condición física o la funcionalidad física es la que más importa. Y de manera que un adulto mayor, cuando sea mayor y dependiendo de su condición funcional, va a hacer la diferencia entre uno y otro. Yo lo puedo clasificar de acuerdo a nivel funcional. Por tanto, ¿la funcionalidad es el mejor indicador de salud? Sí, así es. Es el mejor indicador de salud. ¿Y que la funcionalidad es un indicador de mi estilo y de mi historia de vida? Sí, es mi indicador de estilo de vida, porque involucra toda mi existencia. Por tanto, si yo, ¿no es cierto?, quiero tener buenas reservas funcionales, cuando sea viejo, debo también trabajarlas en edades anteriores. Para entender el ejercicio físico debemos entender varios componentes y vamos a ir uno a uno. Lo primero es una intervención del adulto mayor de forma integral y ojalá en la comunidad. Hasta el año 2004, cuando nosotros empezamos a trabajar con el Ministerio, 2004-2010, ya les decía antes, no había una intervención programada, sistemática, y tampoco con una visión integral del ser humano, en especial del adulto mayor. Hoy día todos hablan de intervención integral, trabajo integral. Nosotros empezamos en 2004 y le pusimos, ¿cierto?, rehabilitación integral en el adulto mayor en la comunidad, donde este elemento era el elemento central, ¿cierto?, la funcionalidad, pero que fuera con una visión integral de la persona. Y no se viera, por ejemplo, que la persona llegaba con un dolor de hombro y se le atendía solo el hombro y se iba. Y no se sabía por qué había ocurrido esa situación del hombro. Y cuánto impactaba en la comunidad, en su familia, en su trabajo, en su persona misma, en su autoestima. Y por cierto, en su desempeño diario. Y de ahí entonces empezamos a trabajar con ¿no es cierto?, la actividad de la comunidad. Este es un grupo que todavía lo recuerdo, que estuvimos en el 2006. Pues yo, como decía, fui el 2005 a Japón, el 2006 vinieron los japoneses a visitarnos y los llevamos a San José de Maipo, y ahí habían unos colegas que ya los habíamos capacitado nosotros, en 2000, habían sido del 2002, 2004, 2005, por ahí habían sido los que habían formado parte de la formación de nuestro programa, y ya habían construido, ¿cierto?, espacios de conectividad en la comunidad, habían conseguido una escuela dentro de San José de Maipo que no estaba siendo utilizada, una escuela pública, y la ocupaban las tardes y ocupaban, ¿cierto?, con puros adultos mayores para hacer ejercicio, ¿cierto?, programado con los kines que obviamente habían habilitado elementos básicos de trabajo. Pues la gran mayoría eran mujeres, porque así efectivamente es así. La mayoría son mujeres porque hay más mujeres que viven más que nosotros, pero además socialmente participan mucho más que los hombres. Y obviamente en este componente de prevención y de trabajo de intervención en las personas debemos hacer promoción, prevención, recuperación o tratamiento y rehabilitación, pero con una mirada de funcionalidad central, con los componentes de salud mental, social y física, pero un componente de, ¿no es cierto?, familia, pero también de comunidad. De esa forma, ¿no es cierto?, de esa forma nosotros podemos entender, ¿no es cierto?, que esta comunidad que está abajo forma parte de un componente de que la persona está en ese forma parte de aquella. Lo segundo es la funcionalidad como elemento base, principal, que debemos evaluar, debemos intervenir y el pronóstico que depende de aquello. ¿Por qué la funcionalidad es tan importante? Por lo que ya veíamos. Esta cascada de pérdida funcional y obviamente lo que yo mantuve, ¿no es cierto?, o conseguí como reserva funcional.
los hábitos, los estilos de vida. Y estos cambios de funcionalidad van, ¿no es cierto?, actuando no en todas las partes igual. No en lo físico es lo primero que conseguimos en la vida. Lo físico es lo primero que perdemos en la vida. Pero también está lo social y lo psicológico. Y de tal manera que cuando la persona participa de una actividad, de un ejercicio físico, ideal es que lo haga en compañía de otro grupo de adultos mayores para que, ¿no es cierto?, se genere estos componentes psicosociales y biopsicosociales. Pero también es absolutamente relevante que cuando el momento que intervenimos, nosotros si hacemos una política o cualquier tipo de intervención, la hacemos a temprana edad, el cambio va a ser de esta forma. Si la hacemos, ¿no es cierto?, si no la hacemos, va a ser de esta otra forma. Pero si la hacemos a una edad un poco más ya avanzada, de adolescente, va a ser de esta forma. Y si la hacemos ya después como adultos, va a ser de esta forma el cambio. Pero si la hacemos como adulto mayor, claro, será de esa forma. Siempre se puede mejorar, pero mientras más temprano actuemos, mejor serán los resultados. También en las personas mayores. Sabemos que las personas van a ir con esta decadencia, pero una persona ya frágil, por ejemplo, a los 65 años, que cae, ¿no es cierto?, dentro de la categoría de riesgo de dependencia, que ya consideraban tanto frágil, pues bien, si la intervenimos desde ahí en adelante, vamos a tener ese cambio. Si no la intervenimos, va a tener este otro cambio. Si esa persona tiene un mal hábito y empieza a aumentar su peso, se hace sedentaria cuando jubila a los 65 y genera malos hábitos, bueno, va a vivir mucho menos que si empezara a tener actividades contrarias, ¿no es cierto?, distintas, pero que sean beneficiosas como estilo de vida que va a tener, ¿no es cierto?, y entre ellos, por ejemplo, el ejercicio físico. Una persona que va a tener esas mismas condiciones, y en el mismo caso que hemos tenido, el COVID, que está a esta edad, ¿no? Y tienen un episodio, puede morir o puede recuperarse. Si se recupera, claro, va a quedar con una pérdida funcional significativa. Por eso la importancia que tiene que todas las personas mayores que han tenido COVID deben ser intervenidas posteriormente para recuperar su condición funcional que se ha deteriorado muy fuertemente. Es más, durante los 2 últimos años, nosotros nos hemos dado cuenta que hemos tenido una pérdida, o han tenido las personas mayores una pérdida funcional significativa. En el ámbito cognitivo, ¿para qué hablar? La cantidad de personas que han perdido condición cognitiva y cantidad de personas con demencia es muchísima, mayor la que teníamos 2 años atrás. Pero también la pérdida funcional porque el enclaustramiento ha generado, ¿cierto?, una disminución de probabilidades de que caminar a lo menos las personas. Y han tenido, ¿cierto?, una pérdida, un deterioro funcional significativo. Pues bien, si la persona además tiene enfermedades crónicas, cada vez que la enfermedad crónica tiene una reagudización, bueno, va a tener, ¿cierto?, más pérdida. Y por tanto, la población que tenemos en Chile, un altísimo porcentaje tiene, ¿no es cierto?, una o más enfermedades crónicas. Pero también debemos entender de que el ejercicio físico o la intervención, si la hacemos a una edad determinada y bajo estas condiciones que tenga aquí la persona de condición funcional, de reserva funcional, va a ser distinto, ¿no es cierto?, si la hacemos acá. O si tiene un efecto dañino, un episodio de compromiso, ¿no es cierto?, de salud. Va a ser distinto de que lo enfrente aquí o que lo enfrente acá, porque las reservas funcionales de esta persona van a ser distintas. Pero más aún, si esa misma condición la aplicamos a una persona con enfermedad crónica, peor será, ¿no es cierto?, sus condiciones. Tercero, el ejercicio físico
como determinante para la promoción de la salud, funcionalidad y, ¿no es cierto?, y prevención de enfermedades, y por sobre todo, prevención de dependencia. Es fundamental. De ahí que el ejercicio físico pasa a ser un elemento, ¿cierto?, que va a generar los... Espérenme un segundito, que debe ser de que me están llamando. ¿Aló? ¿Sí? Sí, dígame, ¿no, María Eugenia? A la 1. El término del consejo. Ok, estoy terminando, a la 1 termino la 5 para 1 termino la clase y me voy. Gracias, chao. Como ya les comentaba, me adelantaron. Tenemos 25 minutos para dar término a lo que tenemos, porque me pusieron que tengo que estar a la 1 ahí en la rectoría para la reunión con el obispo. Bueno, los órganos, las células, ¿no es cierto?, y todas las vías son influenciadas por el ejercicio físico. El ejercicio físico es un elemento central para mejorar las condiciones funcionales. Por el contrario, la inactividad física tiene un efecto absolutamente contrario a la, ¿no es cierto?, condición de la salud de las personas y la funcionalidad. La inactividad lleva, ¿no es cierto?, a que las propias células, a contar de las células, moléculas, van, ¿no es cierto?, decayendo y no tienen, ¿no es cierto?, condición para generar la demanda. El propio músculo, ¿no? El propio músculo, si no tiene la función del músculo es la contracción, y si no se contrae porque no hace ejercicio, pues bien, entonces tampoco va a tener motivo para mantener una estructura citoarquitectónica apropiada. Y por ende va a perder, ¿no es cierto?, las fibras musculares, o se va a transformar en, ¿no es cierto?, cambio por tejido adiposo o fibroso. Esta la vamos a pasar. De hecho, lo que ya veíamos antes, ¿no es cierto?, esta cascada y este compromiso que tiene el componente, ¿no es cierto?, del envejecimiento y la obesidad y el sedentarismo, la inactividad física, que promueven justamente estos factores proinflamatorios, ¿no? Los promueven, que también lo promueve el envejecer. El que envejecemos, se van aumentando estos factores. Y lo que importa acá, ¿no es cierto?, es que en la medida que nosotros hacemos ejercicio, estos componentes, en vez de aumentar, disminuyen. El ejercicio físico es antiinflamatorio, de los factores proinflamatorios. Eso, de hecho, nosotros en 2015 hicimos un artículo, creo que el 2015, ¿no es cierto?, en donde vimos el factor necrótico tumoral alfa entre mujeres jóvenes y adultas mayores. Y claramente, ¿no es cierto?, se vio, ¿no es cierto?, que las adultas mayores tienen mayor concentración de factor necrótico tumoral alfa que las jóvenes. Obviamente hoy día ya se sabe que eso es absolutamente cierto, y por tanto el ejercicio es un elemento que disminuye esos factores. Esto lo vamos a pasar rapidito, ya lo vimos en la otra, así que, bueno, Declen plantea, ¿cierto?, que el ejercicio físico es un elemento fundamental de bajo costo, ¿cierto?, de alto impacto, de fácil acceso, como factor antiinflamatorio, antipérdida muscular, ¿no es cierto?, antisarcopénico, y que obviamente puede potenciar y mejorar las condiciones de la población mayor con, ¿no es cierto?, políticas que vayan en ese sentido. De ahí la relevancia que hoy día tenemos estos programas que han ido naciendo, que son fundamentales. ¿Y por qué? Porque el ejercicio físico, a diferencia del macrófago, que el macrófago, en la medida que nosotros envejecemos, aumenta mucho los factores proinflamatorios,
al igual que las personas obesas, ¿no es cierto? Aumentan mucho los factores proinflamatorios, pero el ejercicio físico, el músculo, potencia un interleuquín que ¿no es cierto?, lo secreta el mismo músculo, que es el interleuquín 6, que también lo potencia y lo secreta el macrófago, pero como inflamatorio, y el del músculo es antiinflamatorio. Y de tal manera que el ejercicio físico tiene efectos sistémicos contra estos componentes propios, ¿cierto?, del envejecer o del mal envejecer. De tal manera que ejercicio físico que va llevando, ¿no es cierto?, gradualmente a la estructura del sistema, ¿no es cierto?, musculoesquelético, sobre todo muscular, y que finalmente se transforma que estas fibras o estos músculos, desde la sarcómera hasta, ¿no es cierto?, la fibra, se transforman, ¿cierto?, en un trofismo más apropiado. Si hablamos de trofismo, nutrición de la, ¿no es cierto?, sistema muscular. Y de tal manera que estos efectos del envejecimiento que va llevando, ¿no es cierto?, en el componente del deterioro producto de la existencia, pues bien, el efecto protector del ejercicio físico es un elemento central para, obviamente, evitar este tipo de situaciones. De hecho, ¿no es cierto?, si comparamos, ¿no es cierto?, un músculo en condiciones de masa ósea y masa muscular respecto a uno, ¿cierto?, que ha perdido, ¿cierto?, y que está en condiciones de sarcopenia, es absolutamente significativo. Porque no solo se pierde, cuando se pierde músculo, no solo se pierde músculo, también se pierde hueso. Por eso hoy día se habla de osteosarcopenia. No solo de sarcopenia, osteosarcopenia. De hecho, los japoneses en el año 2005 hicieron un estudio a través de acelerómetro de ver cuánto caminaban las personas y cuánto requerían y qué condiciones tenían los que caminaban de acuerdo al número de pasos que daban durante el día. Y vieron que las personas que están en el sistema, ¿no es cierto?, la familia, ¿no es cierto?, actividades del hogar, caminan más o menos 2.000 pasos, 2.000 a 3.000 pasos al día. Obviamente los que están en estado de dependencia están, ¿no es cierto?, entre 0 y poco más de 1.000 pasos, pero en la medida que más dependencia tenga, menos, ¿no es cierto?, si está totalmente, ¿no es cierto?, postrado o, ¿no es cierto?, con dependencia total, no caminará nada, serán 0 pasos. Pero los que caminan entre 2.000 y 3.000 pasos que están en la casa, es muy poco para la salud física, pero muy bueno para la salud mental. La casa, el sentirse en la casa. La salud física, para mantener una salud física básica, requiere caminar 7.000 pasos, a lo menos, al día, una persona. Pero para mantener una salud metabólica, personas de mayores de 75 años requiere caminar aproximadamente entre 8.000 y 9.000 pasos. Sin embargo, una persona que sea menor de 75 años, si todos nosotros, debemos caminar entre 10.000 y 12.000 pasos al día para mantener un metabolismo saludable. Cuarto, el trabajo grupal como factor protector psicosocial es fundamental. La influencia que tenemos entre las personas es absolutamente, desde la risa, desde la alegría, desde la, ¿no es cierto?, positivo o negativo, nos influye el entorno. De tal manera que se ha visto que si una persona de un grupo de amigas o amigos se transforma, ¿no es cierto?, en sobrepeso o obeso, influye, o todos los cercanos a su vez, tienen más probabilidad, aumentan 2 o 3 veces las probabilidades de que también se hagan gordos o se hagan, ¿no es cierto?, obesos en los próximos años. El efecto, ¿no es cierto?, del ejercicio en el ámbito cognitivo. Esta revisión sistemática narrativa plantea lo siguiente, ¿no es cierto?, que las actividades del ámbito del ejercicio físico, sobre todo el ejercicio aeróbico, de resistencia y sobre todo el ejercicio combinado, pasan a ser los más significativos, los mejores. ¿Por qué? Porque en el ámbito cognitivo
aumenta la atención, aumenta, ¿no es cierto?, el proceso de velocidad de procesar datos, aumenta la función ejecutiva y aumenta la memoria. Es decir, el ejercicio físico no solo mejora y ayuda a la parte física, sino que también a la área cognitiva. Y de manera que el cuerpo y el área, sobre todo el ejercicio multimodal, donde el cuerpo y la mente estén involucradas, pasa a ser lo más relevante. Por eso los ejercicios multimodales son los que más nosotros recomendamos para trabajar con adultos mayores en grupos. Estos efectos de la intervención del ejercicio en la función, ¿cierto?, como revisión sistemática, este es un metaanálisis. Los puntos claves que salen, ¿cierto?, que el entrenamiento con ejercicio mejora los múltiples dominios de la función ejecutiva. Que el entrenamiento con ejercicio conduce a una mejor función, ¿no es cierto?, ejecutiva, independientemente de la frecuencia, la intensidad y el tipo de número de sesiones. Es decir, siempre va a estar ayudando. También ejercicios como el tai chi, el yoga y todos estos componentes ayudan y favorecen. Y el ejercicio físico multimodal favorece, sobre todo. Y las personas jóvenes de 65, 55 a 70 años, todos, ¿no es cierto?, mejoran, pero sobre todo los de 65 o 75 en adelante son los que mejor impacto tienen en, ¿no es cierto?, en sus efectos positivos que tiene el ejercicio físico. Nosotros hacemos, ya desde el año 2004 hasta ahora, hemos trabajado en la comunidad en todos los sectores con distintos programas. Hemos conseguido, conseguimos, porque ahora en los últimos años se suspendieron por la pandemia, pero proyectos de ejecutores intermedios desarrollamos alrededor de 9 cada año. Durante 9 años sistemáticos trabajábamos en la comunidad en forma gratuita para las personas y era financiado por estos programas. Con adultos mayores conseguíamos salas, conseguíamos, ¿no es cierto?, sedes sociales, lugares de las iglesias, y los adultos mayores de los clubes los invitábamos y participaban y trabajaban, ¿cierto?, de una forma absolutamente relevante. Y obviamente veíamos los cambios y sobre todo el agradecimiento y cómo se sentían las personas. Yo recuerdo con nitidez, cuando recién partimos, yo tenía que supervisar a los colegas que estaban aquí en la región trabajando en el ámbito de la formación. Y asistía a vigilar, más que a vigilar, a supervisar. Me ponían, ¿cierto?, sin hacer ninguna intervención y observaba toda la sesión de trabajo en un sector cercano de San Javier, en un lugar, una sede absolutamente deteriorada y que las personas habían conseguido un cable de luz que como de 50 metros para llevar luz desde una casa a la sede, y ahí hacían, ¿no es cierto?, ejercicios, veían música. Las condiciones eran muy, ¿no es cierto?, malas desde el punto de vista de poder hacer actividad, pero hacían igual su actividad física con la kinesiología. Y cuando terminó, yo les pregunté cómo se sentían. Pero era unánime, que se sentían maravillosos, agradecidas. Y una señora relataba, antes de venir, hacían 2 meses y medio más o menos que ella había empezado a hacer ejercicio con 2 o 3 veces a la semana, con la kinesióloga, y decía, mire, ¿cómo no voy a estar agradecida? Cuando me invitaron, yo no era capaz de apenas llegar aquí, desde mi casa aquí, por los dolores en las rodillas. No era capaz de caminar. No era capaz de ir al Cefán, al consultorio, porque no podía. Y ahora puedo, vengo sin ningún problema, voy caminando al consultorio y me siento maravillosamente bien. Y por tanto, tenían, ¿no es cierto?, a la quienes la tenían en un altar, realmente en un altar. Bueno, esa experiencia se multiplican por crece cuando el trabajo se hace de una forma con elementos tan simples como bandas, balones, ¿no es cierto?, mancuernas. Y si no hay mancuernas, bueno, unas botellas de ¿no es cierto?, plástico con arena sirven de mancuerna perfecto. Si no tienen bastones, bueno, el bastón de la escoba la señora lo lleva y sirve. Entonces,
Todo ese tipo de cuestiones, elementos básicos, elementos mínimos, se hacen maravilla. Y espacios que están, espacios sociales. Quinto, la generación de evidencia. Nosotros hemos generado evidencia a través de todo este proyecto. Inicialmente se llamaba PRICAM y después lo pusimos como PRICAM, porque inicialmente decíamos Programa de Rehabilitación Integral del Adulto Mayor en la Comunidad. Pero pues dijimos, pero es que no estamos haciendo rehabilitación, estamos haciendo promoción y prevención. Y por tanto pusimos que era, ¿cierto?, Programa de Intervención Integral de Adulto Mayor en la Comunidad. Por eso se llamaba PRICAM después. Bueno, los mismos japoneses que estaban en el año 2006 aquí visitando San José de Maipo. Como experiencia, ese espacio no se ocupaba en una escuela pública y lo ocupaban los kines, ¿no es cierto?, en las tardes para trabajar con adultos mayores en, ¿no es cierto?, la comunidad de forma gratuita, porque en el CEFAN, en el consultorio, no tenían las condiciones, pero sí las tenían en la comunidad. Al tiempo vimos, ¿no es cierto?, que las personas mejoran su estabilidad postural, mejoran, ¿no es cierto?, el apoyo unipodal en forma significativa, derecha-izquierda, mejoran el TUC, es más eficiente, mejoran la marcha de 6 minutos, aumentan significativamente la marcha de 6 minutos, mejoran la prueba 8 del FAM, que es tomar un objeto sobre la cabeza, mejoran la prueba 9, que es coger un objeto desde el suelo en el FAM, y mejoran también su condición cognitiva. La condición cognitiva, que las personas tenían menos rendimiento y algunas estaban, ¿no es cierto?, alterado el mini mental, abreviado, finalmente terminaban todos casi, ¿no es cierto?, sin ningún problema cognitivo. Pero también mejoraban su sentirse bien acompañado, mejoraban su estado, ¿no es cierto?, de las actividades de participar en grupo y mejoraban el sueño. Eso, por cierto, que había un tránsito de adultos mayores que estaban en riesgo de dependencia, pasaban a autovalentes con riesgo, y los autovalentes con riesgo pasaban a autovalentes sin riesgo. Solo, ¿no es cierto?, con este tipo de intervención. Y, por cierto, las áreas que mejor, los que mejor resultaban, o evidencia encontramos, es que el área cognitiva, el área de disminución del dolor, capacidad aeróbica, flexibilidad y equilibrio o estabilidad, eran las que más mejoraban. Pues bien, cualquiera de esas áreas mejora e impacta en todo lo que tiene que ver con las condiciones de desempeño del diario vivir, pero por sobre todo su calidad de vida de las personas. Y, por tanto, mejoran todas sus áreas, mejoran todo su desempeño funcional y, por cierto, proyectan un mejor nivel ¿no es cierto?, de vida. Pero estos cambios ocurren tempranamente. Al mes ya también están estos cambios. No obstante, se estabilizan a los 3 meses, se estabilizan. Es decir, 8 a 12 semanas de trabajo, que es lo que la evidencia así lo relata. Sexto, la extensión de datos, ¿no es cierto?, de población chilena. Ya lo vimos. Esto ya lo vimos. ¿No es cierto?, también lo vimos. La marcha humana, la velocidad de la distancia recorrida. Se sabe, ¿no es cierto?, que una persona, para que tenga un desempeño funcional de autonomía, de independencia, se requiere que camine 1 metro por segundo. Si nosotros medimos la velocidad de marcha en una distancia determinada de 10 metros, y si asumimos de que la persona en 6 minutos si caminara 1 metro por segundo, debería caminar 360 metros en 6 minutos, como mínimo. Si eso nosotros lo tenemos, que las personas en distintas edades, ¿no es cierto?, llegan con, esta es una población británica, ¿cierto?, llegan con distintas velocidades. Es distinto que una mujer llegue, por ejemplo, con 1,6 metros por segundo a los 65 años, a que llegue con, ¿no es cierto?, 0,6 metros por segundo. Porque si llega como 0,6 metros por segundo ya es vulnerable. Es, ¿no es cierto?,
una persona frágil, una persona frágil. Y de tal manera que la velocidad de marcha en la cual nosotros tengamos va a depender cuánto nosotros nos proyectemos en nuestra vida. Por eso le decía, tenemos que caminar rápido, porque el que no entrene en los músculos, el que no entrene en la marcha, por cierto, entonces impacta en que la persona va a llevar o va a envejecer o va a tener menos reserva funcional, porque esos músculos también están desentrenados y sus fibras también se van a perder de mayor forma. Esto lo vamos a pasar de una. La marcha de 6 minutos es un elemento que para nosotros lo usamos bastante como cardiovascular, como capacidad de reserva, ¿no es cierto?, de respuesta cardiovascular a la persona, de capacidad de adaptación. Yo se los mostré, ¿no es cierto? Y les mostré que estaba esta condición de desempeño, pero no les mostré esto. Que entre los 65 y después de los 85 años, en nuestra población se pierde un cambio significativo, a lo menos 50 metros de distancia. Por tanto, esos dos periodos son críticos que hay que trabajar en la población nuestra. 65 a 75, a 70 y de 80 a 85 años. Además, si vemos, y lo que ya les decía, de 1 metro por segundo, y tenemos en consideración la velocidad de marcha, ¿no es cierto?, que deberíamos caminar, ¿no es cierto?, en esta población de las marchas de 6 minutos, como grupo poblacional, demuestra, ¿no es cierto?, que a los 77 años, como promedio, logran, ¿no es cierto?, tener estos 360 metros de distancia para el total de la población. Es decir, a los 77 años, según la edad, hombres y mujeres como promedio, como grupo total, como muestra. Pero si lo separamos por condición funcional, los adultos mayores que, para esta muestra, hombres y mujeres, que iban envejeciendo como dependientes, ¿no es cierto?, como riesgo de dependencia, ya a los 67 años ellos tenían, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, 360 metros de distancia. Es decir, a esa edad, ya 10 años antes que el total de la muestra, el hecho de estar envejeciendo como riesgo de dependencia. Pero los autovalentes con riesgo aumentan a los 77 años, es decir, 10 años más. Pero, además, los autovalentes sin riesgo llevan, ¿no es cierto?, a los 87 años, es decir, 20 años más. Es decir, entre el riesgo de dependencia y los autovalentes sin riesgo, tenemos 20 años de diferencia. Son 20 años de vida también, desde el punto de vista de, ¿no es cierto?, de esperanza de vida. Séptimo, esos son los datos anteriores, son datos nuestros, ¿no?, de nuestra población. Séptimo, el seguimiento y la comparación, ¿no es cierto? Bueno, es fundamental tener estos seguimientos. Este estudio hizo un seguimiento de las pruebas que realizó el TUS, la fuerza muscular, y vio, ¿no es cierto?, de que a los 3 meses mejora mucho las condiciones, lo mismo que vimos nosotros. Pero al ser en seguimiento después, a los 6 meses después, lo que se ganó se pierde. Pues bien, es importante entonces que el ejercicio no es que se haga una vez al año y se termine, o se haga 3 meses y se termine. Debe ser un elemento incorporado en el componente de la vida, debe ser un componente del hábito de vida. Porque además el ejercicio, como lo veíamos en un estudio anterior, mejora todo lo que tiene que ver con el rendimiento cognitivo, con el rendimiento cerebral, a contar de, ¿no es cierto?, el factor promotor de la neurita. Octavo, estudios experimentales han demostrado, ¿no es cierto?, que en ratas se someten en el grupo, ¿no es cierto?, grupo control y grupo con ejercicio, grupos ratas jóvenes y ratas viejas, lo mismo, control y ejercicio, y se mide distintas pruebas desde el punto de vista cognitivo, el punto de vista, ¿no es cierto?, conductual y el ámbito, ¿no es cierto?, también morfológico. Y las ratas se les hace ejercicio, hacen ejercicio en, ¿no es cierto?, en rueda. Y obviamente después una prueba
conductual, que es el test de Morris, que es muy importante, muy bonita. Se pone la rata, a cada rata, ¿no es cierto? Se le pone aquí hay una plataforma y un tubito, ¿no es cierto? Entonces a la rata se le pone y la rata nada, y encuentra la plataforma y se posa para no seguir nadando. Y después se saca el tubito, ¿no es cierto? Y no queda la señal, y obviamente se larga la rata en la misma posición y se ve y se cuenta el tiempo que tarda, el lugar que ella recordaba donde estaba la plataforma, y nuevamente, y ahí se toma el tiempo y se ve la diferencia entre los distintos grupos, los sin ejercicio o los con ejercicio. Y claramente, ¿no es cierto?, los que hacen ejercicio, tanto jóvenes como viejas, de ratas, mejoran su condición cognitiva, de recordar mejor. Absolutamente todo eso es significativo. Y por tanto, el ejercicio pasa a ser un elemento fundamental para, ¿no es cierto?, esta la vamos a pasar, para, ¿no es cierto?, mejorar. Ahora, la enfermedad de Alzheimer o el daño cerebral, ¿no es cierto?, por la enfermedad de Alzheimer, con estas placas, que en ratas transgénicas también, por cierto, estas ratas transgénicas que hacen, ¿no es cierto?, estas placas, ¿no es cierto?, ameloides a nivel cerebral, y que también al ratas con control y estimulada 3 veces al día, y, ¿no es cierto?, ratas, ¿no es cierto?, que hacían ejercicio sin ejercicio. Las que no hacían ejercicio estaban ahí en su jaula, y las que hacían ejercicio en un ambiente enriquecido, y después se les medía, ¿no es cierto?, el número de placas y el tamaño de las placas a nivel de hipotálamo y a nivel de corteza. Y se veía, ¿no es cierto?, que efectivamente las que hacían ejercicio hacían menos placas y de menor tamaño que las que, ¿no es cierto?, en ambas áreas, ¿no es cierto?, en hipocampo y en corteza. Y no tan solo el número, sino también el tamaño de las placas. Noveno, la experiencia, ¿no es cierto?, centros de día. Y aquí voy a tener que terminar porque nos quedan 5 minutos para... Bueno, solamente comentarles que en la experiencia del centro de día, nosotros tenemos centro de día, abrimos un centro de día en San Clemente, lo trabajamos por 7 años. La actual, ¿no es cierto?, alcaldesa, por cambio político y no coincidencia política, me quitó la responsabilidad, pero tenemos la responsabilidad ahora del centro de diurno referencial en Talca, y ahí hemos trabajado trabajando con los adultos mayores en todos los niveles, en todas las actividades, con trabajos maravillosos, y cómo nosotros vemos las personas, además de mejorar sus condiciones funcionales en todos los ámbitos de desempeño, en el físico y cognitivo, lo que más relevante, ¿no es cierto?, tenemos es que la persona finalmente se siente con una calidad de vida y una sensación, ¿no es cierto?, de bienestar, que independiente probablemente le quede algún dolor, su condición de calidad de vida mejora en forma significativa para ella. En síntesis, lo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con todos estos componentes, es absolutamente relevante tener presente, no, esto ya no lo alcanzó el tiempo. Es relevante tener, ¿cierto?, presente que podemos hacer los cambios a contar de aquello. Yo les pido disculpas que no pude terminar completamente la clase como la tenía planificada, pero el deber aquí yo se lo había comentado yo también al doctor Rivero, y yo les voy a desarrollar, les voy a enviar las clases. Francis creo que ya me subió ¿no es cierto?, me subió vamos a ver al tiro si está sí, ahí está,